Buenos días, un gusto, muchas gracias por conectarse a la sala virtual de la red. Es un gusto que nos acompañen. En esta oportunidad vamos a dar inicio a nuestros webinars con la apertura del ciclo Educación, Tendencias y Tensiones, que es uno de los ejes temáticos en los que va a trabajar la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria en este año 2020. Y para el inicio de este ciclo tenemos la oportunidad de contar con la participación del profesor Robert David McQuaid Ángel, que nos va a ilustrar sobre el tema neuropsicología para educadores, cómo potenciar las aptitudes de los estudiantes. Su propuesta es ayudarnos a comprender cómo la neuropsicoeducación puede ser la herramienta que nos permita hacer el cambio en el proceso didáctico. Déjenme presentarle a nuestro expositor invitado. Robert David McQuaid Ángel es licenciado en Psicología, máster en Docencia e Investigación Educativa de la Universidad Tecnológica de El Salvador, máster en Neurociencias con especialidad en Neuropsicología Clínica de la Universidad Miguel de Cervantes. Ha participado en diversos seminarios, programas de posgrado y especializaciones en temas relacionados con la educación universitaria, pedagogía y educación virtual y acredita 11 años de experiencia docente a nivel universitario. Profesor McQuaid, bienvenido y un placer que nos acompañe. Esta es su sala y su audiencia. Gracias por su tiempo. Lo escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias, doctora Estela. Bien, buenos días, o buenas tardes para la localización ahí geográfica donde se encuentra, ya que pues acá desde El Salvador, en Centroamérica, donde yo me encuentro, pues son las 9 de la mañana, pues en otras latitudes me imagino pues de que al igual que en Buenos Aires ya es buenas tardes. Un gusto para mí pues nuevamente estar con ustedes acá en la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Ya pues prácticamente ya lo mencionaba la doctora De Villa, yo me siento ya de casa acá, ¿verdad? Siempre muy amablemente me invitan a estar y a compartir pues ahí los pocos conocimientos que tengo acerca del área de neurociencias, la educación, y para mí pues es un placer estar acá con ustedes, compartir y pues hablar acerca de cómo en este caso pues podemos mejorar y potenciar las aptitudes de nuestros estudiantes aplicando la neuropsicología, ¿verdad? Y a forma pues de introducción vamos a tener nuestros objetivos generales que pretendemos y tenemos pues que es el primero, identificar los principios básicos del funcionamiento del cerebro con énfasis en los procesos de aprendizaje y las aptitudes. Ahí con respecto al proceso de aprendizaje, pues memoria, aprendizaje en sí y los distintos pues procesos cognitivos que se ven envueltos y que las aptitudes vamos a ir comprendiendo que forman parte de esos procesos de aprendizaje. Como punto 2, definir y analizar los conceptos básicos de las estrategias didácticas basadas en un enfoque neurocientífico que ayuden a fomentar aptitudes adecuadas, ¿sí? Ahí existen enfoques neurocientíficos, neurodidácticos, neuropedagógicos que nos proporcionan estrategias didácticas que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario ayudan a fomentar aptitudes adecuadas para con nuestros estudiantes. Demostrar y poner en práctica estrategias didácticas basadas en un enfoque neurocientífico
en el desarrollo de actitudes estudiantiles. Las estrategias se tienen que poner en práctica en el salón de clases, ya sea presencial y ahora pues que estamos, y eso lo hablábamos al inicio de la conferencia del webinar con la doctora De Villa, pues acerca de los nuevos escenarios pedagógicos, didácticos que existen en el mundo actual, los nuevos escenarios, en los cuales pues el profesor se pregunta y cómo puedo cambiar la aptitud y actitud también, que son dos cosas distintas, de mis estudiantes para con mi asignatura, mi curso, mi webinar que estoy impartiendo, ¿sí? Vamos a tener una pequeña reflexión antes de iniciar y nos dice de que gracias a los diversos sistemas, nuestro cerebro puede incorporar en unos pocos años de vida personal miles de años de experiencia y conocimiento de la historia de la humanidad, posibilitando la educación y transmisión de la cultura. Interesante, muy interesante. Del autor Gardner, Spitzer, Tomasello, el centro Seri, Buckmore, Fried, ¿verdad? En distintos años. Pasan 10 años desde que lo menciona Gardner hasta que lo dice aún Fritz en el 2007 y sigue pues siendo vigente y en el apartado reflexivo lo que nos mencionan estos investigadores. El otro punto es el cerebro humano ha evolucionado para educar y ser educado. Los aprendizajes, enseñanzas y la educación son naturales en el hombre. Esto nos lleva a otra reflexión muy importante. El ser humano, o bueno, mejor dicho, el cerebro, es el único órgano que si lo vemos desde el punto existencial materialista, con un corte filosófico, es el único órgano que se estudia a sí mismo. Un punto muy interesante, el cerebro es el único órgano en todo el universo, o por lo menos del universo conocido para la raza humana, que se estudia a sí mismo. El cerebro estudia el cerebro de los investigadores, los neurocientíficos, investigando en cerebros de otros seres humanos. ¿Y esto por qué? Porque la evolución así lo dictamina. Y el ser humano educa para ser educado. Nosotros pasamos que somos profesores por un proceso formativo científico técnico para luego poder educar, instruir a otros cerebros. Y con esta reflexión pasamos ya a un poco de historia. Tenemos acá sobre los estudios de la memoria, por ponernos en un escenario en las últimas décadas. Para los autores Atkinson y Shiffrin, en el 68, ellos comparaban el cerebro y la memoria como un almacén. Collins y Killian, en el 69, un año después, ellos hablaban de que es compuesto de redes. Imagínense un almacén compuesto de redes. Luego en el 72, Craig y Lockhart, en el 72 dicen de que son multi almacenes, o sea que ya no solo es uno, y que están conectados entre sí. Y en el 74, Baddeley y Hitch, en el 74, nos dice de que es un bucle fonológico. ¿En qué sentido? Genera ideas, genera conocimiento. Es un nido epistemológico de todo lo que conocemos actualmente
en la ciencia ha habido, por haber y que existirá. Y esto de que estamos hablando desde hace más de 40 años, en el 74. Otras investigaciones más van a arrojar más y múltiples teorías o múltiples enfoques o estudios. Bueno, luego, antes de esto, se generó lo que era la inteligencia artificial y las redes neuronales, que comparaban igual el cerebro con una computadora. Algo así por ese enfoque hablaba el compuesto de redes de Collins y Killian. Esto de la memoria lo traemos porque nosotros como docentes siempre vemos el apartado memorístico por parte de nuestros estudiantes. Y más adelante vamos a ir viendo ciertos tips sobre cómo mejorar inclusive también aspectos memorísticos en nuestros estudiantes que van a ir asociados con el cambio de aptitudes, que es pues lo que nos merita o nos interesa en esta ponencia. Luego pues tenemos ya en pleno siglo XXI, que son nuevas ciencias en las cuales pues sabemos de que el cerebro tiene enfoques bioquímicos, son redes sinápticas y existen tecnologías celulares o tecnologías de punta para estudiar lo que es el cerebro. Ahí tenemos técnicas como la tomografía por emisión de positrones, el la magnetografía, ¿sí? De que son tecnologías de última generación en las cuales vamos a tener un estudio en vivo del cerebro. Unas técnicas miran el nivel de oxigenación o el nivel de consumo de oxígeno del cerebro en ciertas partes, realizando determinadas actividades. Otras van a ver como la tomografía axial computarizada, que se ocupa más para diagnósticos clínicos, neurológicos, neuropsiquiátricos, pero que sin duda alguna forma parte de este grupo o pool de técnicas neurológicas y neurocientíficas de estudio. Y por otra parte también tenemos técnicas que observan el nivel de consumo de glucosa en el cerebro y se pintan de colores, ¿verdad? Y amarillo, verdes, rojos, que es que el paciente se le inyecta un compuesto químico en el cual pues al entrar en interacción con el metabolismo celular cerebral del consumo de la glucosa, pues se activan esas partes de nuestro cerebro. Esto pues forma parte de lo que tenemos actualmente como parte de estudio en nuestro actual siglo XXI y que nos ayuda pues a seguir descubriendo y estudiando más acerca del cerebro. Como referente paradigmático de las neurociencias para abordar la mente y demás componentes neurocognitivos, tenemos que primero surgió la psicología y fenómenos como el aprendizaje y la memoria se fusionan con la ciencia neuropsicológica, que en el área de la psicología se transforma en neurociencias cognitivas, que ya hemos hablado de neurociencias cognitivas en ponencias anteriores, que es la rama de las neurociencias que se encarga de estudios de cerebros sanos y cómo mejorar los procesos neurocognitivos. En este caso, pues lo hablamos en un enfoque de ambientes de aprendizaje virtual.
Y la memoria del aprendizaje tal cual, como les mencionaba y formaba parte del inicio de la presentación, el aprendizaje y la memoria que nos ayudan a la educación, porque inherentemente la educación tomamos en cuenta, perdón, la educación forma parte de esos procesos memorísticos que vamos a tener y desarrollar como seres humanos, de lo que recordamos allá de nuestra formación inicial, de nuestra formación media, universitaria, de pregrado, de posgrado, ¿sí? Solo de que hay ciertas técnicas que debemos de aplicar sabiendo cómo funciona el cerebro para que el estudiante cambie la aptitud y actitud referente al estudio y mejore de esa forma sus técnicas de aprendizaje y de memoria para tener una educación de calidad en los servicios que se prestan. Teniendo un breve esbozo para ubicarnos, recordemos los procesos cognitivos o neurocognitivos, que es la atención o atender. No puede haber memorización sin atención, no puede haber memorización sin percibir, o sea, la percepción, atención, memorización, percepción o percibir. Tenemos también recordar o la memoria, y quizá el proceso cognitivo más complejo es el pensamiento. El pensamiento de que se ubica prácticamente en todo el neocórtex de la corteza frontal de nuestro cerebro, que es lo que nos hace distintos a los primates de orden superior, con los cuales compartimos un 98% de nuestro ADN, pero ellos no desarrollaron la corteza frontal de tal forma de que piensen, razonen, como lo dictaminan las funciones ejecutivas que se encuentran localizadas en el lóbulo frontal del cerebro, que es en el cual nos vamos a enfocar durante el resto de esta ponencia, porque es ahí donde se encuentran las funciones superiores cognitivas humanas, desde la educación inicial primaria, básica, inicial, hasta inclusive un postdoctorado. Vamos a tener que el neuroaprendizaje se va a dar a través de la interacción, a través de las emociones. Usted interactúe, no importa de que sea virtual el grupo, ¿sí?, de estudiantes, interactúe con ellos, sociabilice con ellos, que no se sienta esa relación tan paralela ante generando una barrera entre los estudiantes. Interactúe con ellos, genérele emociones. El aprendizaje con emociones genera un aprendizaje significativo, y una emoción más adelante la vamos a ver que se da a través de ciertos procesos biológicos, cerebrales, más que todo de origen bioquímico o de neurotransmisores, para un aprendizaje perdurable. Despierte la curiosidad en sus estudiantes, no les dé todo, que sean autodidactas. Déjenles siempre ahí ciertas tareas sin ningún puntaje sumativo, sino de que sea formativo de parte de ellos, curiosidad de parte de ellos. La atención y creatividad. Utilice herramientas virtuales en los que despierte la creatividad de su estudiante. Usted le puede decir, aquí está el material, y de este material generen, creen
puede ser una línea de tiempo, un mapa conceptual, una infografía, un póster. Ahí tenemos tantos programas de líneas virtuales de tiempo como Tiki-Toki, CMap Tools, Canva, presentaciones con emails y tantas otras herramientas virtuales que se pueden utilizar para despertar la creatividad de los estudiantes. Eso fomenta una excelente memoria, amarrado con la emoción y la curiosidad, ya que el aprendizaje será significativo y como él creó eso, se va a sentir orgulloso del mismo o de ella misma y va a sentir pues de que ha generado, ha creado algo en el cual ha tenido que leer y que le gusta para que eso sea almacenado en su memoria, y eso se da todo lo anterior en las funciones ejecutivas del ser humano en la parte frontal de nuestro cerebro. Está bien equivocarse. Recordemos, el ensayo y error forma parte del aprendizaje. Bueno, es más, todo es aprendizaje. Y por lo menos si tuvo algún problema en no resolver algo, pues ahora ya sabe de qué forma no lo va a hacer. Y ya es un aprendizaje. De la equivocación viene el aprendizaje. Ahí le mencionaron, y es una anécdota histórica, a Thomas Alva Edison, que porque produjo, porque tuvo más de 1000 errores o creó más de 1000 bombillas antes de generar una buena bombilla funcional sin que se equivocara o funcionara mal. Y él simplemente contestó: no, yo no me equivoqué ni cometí un error, sino de que aprendí 1000 veces formas de cómo no hacer una bombilla hasta que lo encontró. ¿Qué es eso? Actitud. Y eso le generó una aptitud. Y algo muy importante que no debemos de olvidar es el sueño. ¿Sí? Sueño en el hecho de dormir. Ahora con esto de que se encuentra la mayoría en casa, pues los trastornos del sueño están a la orden del día, ¿verdad? El insomnio, el hecho de pasar somnoliento durante el día, porque ya se le trastornó el ciclo o la higiene del sueño, de que dejan ahí las maratones de de series, de plataformas de streaming para estarlas viendo, trastornan el sueño, lastimosamente, ¿verdad? Y es importante. El sueño forma parte del ciclo del aprendizaje significativo, porque solo aquel cerebro que está despierto y alerta es capaz de aprender y capaz de motivarse, de tener creatividad y de tener sobre todo atención para generar una emoción en ese proceso de aprendizaje. Acá tenemos un proceso al cual en neurociencia se le conoce como inhibición, o sea, lo que no debe de hacerse. Acá está, se da un estímulo, inhibición. Las funciones ejecutivas se tienen que poner en marcha y se establece la memoria de trabajo, un lenguaje interno, la inhibición emocional y motivación, y la planificación y resolución de problemas. Todas esas funciones ejecutivas, acá solo hay 4 de más de 10 que tenemos. Pero para resolver la mayoría de trabajos universitarios, con solamente estos es suficiente. Hay más, los que estaban anteriormente que les mencioné. Entonces, si se ponen en marcha estas funciones ejecutivas que usted
todos nosotros en nuestra función docente creemos un ambiente adecuado de creatividad y todos estos, generar emociones, curiosidad, atención, creatividad e interacción, se va a dar una respuesta adecuada. ¿Y qué es una respuesta adecuada? Aquí lo estamos viendo desde un enfoque bien conductista. Se va a dar el proceso de aprendizaje significativo. Pero ¿qué es lo que pasa si, expliquémoslo, el estímulo es una tarea, un ensayo sobre X tema de la asignatura? Tiene que generar todos los ambientes necesarios. Y esto, ojo, aquí cualquiera me puede preguntar, mire, profesor, mire, licenciado, ¿de qué forma se puede generar esto? No es un paquete y no es un producto enlatado. Depende de su asignatura. Y usted, como experto en su asignatura, debe de saber y conocer y aplicar todo lo que le estoy diciendo. Yo, en mis áreas de neurociencias, que es mi especialidad en la cual me desarrollo en la universidad, en el área biológica cerebral de la carrera, conozco y ya sé, inclusive me atrevería a decir de que lo que funciona para un grupo en un semestre no va a funcionar en otro grupo que venga, porque recordemos, tenemos universos distintos de estudiantes, edades, culturas, generaciones, y así vienen nuevas y nuevas generaciones de estudiantes. Entonces, cada quien sabrá. Yo solo le estoy diciendo los fundamentos cerebrales para lograrlo. Pero luego, como le menciono, usted como experto es el que mejor sabrá qué hacerlo. Porque yo no sé de economía, yo no sé de ingeniería, yo no sé de medicina, yo no sé de trigonometría, ni nada, ni de ninguna otra área, que la desconozco totalmente en áreas de educación o inclusive en áreas propias de la psicología, porque no es esa mi formación. Entonces, cada quien sabrá cómo generar esos estímulos para que se funcionen esas funciones ejecutivas y se dé una respuesta adecuada. Si no, lo que pasará es, mire la flecha de abajo, estímulo, se salta la función ejecutiva y da una respuesta impulsiva. Está actuando su cerebro reactivo, no reflexivo. ¿Por qué? Porque está obviando la parte reflexiva que se la da a las funciones ejecutivas. Así de que inclusive hasta el tono de voz y cómo le explica a sus estudiantes tiene mucho que ver con la forma que el cerebro de ellos va a captar esa información. Hágalo, que reflexione, que piense, que va a obtener una actitud para una aptitud sobresaliente de su aprendizaje para que se dé una respuesta adecuada de un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque si lo vamos desde la forma de abajo del estímulo y solo miren, aquí está y yo salgo de mi compromiso por ser su profesor y aquí está y ya, y como decimos, como Poncio Pilato, nos lavamos las manos, la respuesta de ellos va a ser impulsiva. No va a ser reflexiva, no va a ser analítica, no va a ser razonable, porque van a estar actuando, van a estar dando su respuesta con su cerebro emocional, primitivo, y no van a estar utilizando su neocorteza frontal, donde están las funciones ejecutivas superiores, cognitivas que nos hacen seres humanos únicos e intelectuales. Y eso es lo que buscamos y pretendemos.
tenemos la voluntad para encarar las actividades es una actitud y la capacidad o habilidad para desarrollar cierta actividad es la aptitud. ¿Cuáles son las aptitudes y aptitudes para lograr un buen rendimiento estudiantil? Es lo que muchos se preguntarán. Tenemos que las características de la actitud. La actitud es la respuesta que usted toma ante una eventualidad o situación. Y una aptitud es la capacidad resolutoria cognitiva para resolver determinados conflictos o problemas. Ya vamos a ver cada una de ellas. La actitud tiene que ver con la motivación interna, son transferibles, porque una actitud positiva se transfiere a otra, se contagia, se contamina, igual la negativa, hay que tener cuidado con eso. Tiene que ver con el compromiso personal, cambiar el presente con el futuro y tener la importancia de tener objetivos elevados, pero esto aparte de elevados, tienen que ser medibles, alcanzables, operacionalizables, o sea, de que no hay que ponerse tampoco objetivos tan extensos, sino de que segmentarlos, que cada uno de ellos sea un poco el que se vaya alcanzando y allá al momento de haber completado muchos pequeños mini objetivos, se haya cumplido un objetivo elevado para que la motivación nunca se pierda dentro de sus estudiantes. No le coloque objetivos tan inmensos, sino de que a través de cada clase y con cada actividad sumativa o formativa que usted le coloque de forma virtual y que interactúe con ellos, la alcancen y nunca deje de motivarlo, ya que la motivación es el combustible de la aptitud y de la actitud a nivel cerebral. Las actitudes del buen rendimiento académico, una actitud positiva, una actitud proactiva, una actitud emotiva, una actitud integradora y una actitud interesada. Positiva, siempre tener presente sentimientos de superación, está íntimamente relacionado con las teorías de la personalidad, de la motivación estudiadas por la personalidad con los psicólogos, la actitud proactiva, proacción, proayuda, siempre ayudar sin esperar nada a cambio, actitud emotiva, que genere emociones de satisfacción y agrado en la persona que lo practica, integradora, que unifique la positiva, la proactiva y la emotiva en una sola, y que eso vaya hacia un interés o un bien común personal, social, académico, científico, grupal, de equipo, en tantas cosas, siempre y cuando pues se tenga ya eso orientado hacia un objetivo. Acá tenemos la definición de cada una de ellas, la actitud positiva, la proactiva, la emotiva, y aquí está, lo positivo, siempre ver lo bueno prácticamente en todo, una actitud proactiva es el esfuerzo adicional en busca de nuevas formas o estrategias y creatividad. La actitud emotiva es el uso de emociones. Acá lo que hablábamos, el amor, la amistad, tantas cosas emotivas que nos mueven hacia un nuevo aprendizaje y eso cambia nuestra aptitud. El poder de las emociones que tienen en el proceso de aprendizaje son muy fuertes. La actitud interesada, con el afán de cumplir metas personales, siempre hay que demostrar interés en esas relaciones que permitan esta convergencia de expectativas, y una actitud integradora,
una actitud en busca de mutuos beneficios y el bien común. Esto pues se genera ambientes de aprendizaje, de trabajo en equipo, cooperativos. No genera esos grupos egoístas que no quieren compartir con otros el conocimiento. ¿Cuántos de nosotros tenemos experiencias de grupos en los cuales se aíslan o no quieren interactuar con otros, no tienen una actitud integradora, ya de que se sienten estables por mantenerse en su status quo con su grupito, como le decimos acá en El Salvador? Mas, sin embargo, no le gusta interactuar con una actitud integradora e interesada con otros grupos, pudiendo tener una riqueza o teniendo mejor algo, una experiencia más enriquecedora, llamémoslo así, por el mero hecho de estar interactuando con otros seres humanos dentro de la misma carrera y asignatura. Es por eso la importancia de actividades inclusive virtuales en las que converjan estudiantes de distintos niveles de la carrera o de distintas áreas de informática, de ciencias sociales, de ciencias económicas, a modo de que todos aprendamos de todos. Y esa es la aptitud y actitud que debemos de perseguir como docentes. Luego vamos con las aptitudes para un buen rendimiento académico. La autodisciplina, el hecho de ser creativo, el espíritu de equipo que se lo acabo de mencionar con esas actitudes, el don de la palabra, saber escuchar y una buena memoria. La memoria, la creatividad, la disciplina y el trabajo en equipo son cuestiones cognitivas cerebrales. El saber escuchar es una actitud, no es una aptitud. Y el don de la palabra también. Porque recordemos que el hecho de saber escuchar a alguien es que nosotros le cedamos esa palabra, el don de la palabra. Ya de ahí con respecto a lo demás es puramente lo que les hablaba. En el aspecto creativo, se recuerdan que allá se lo explicaba con un enfoque neurocientífico y neurocognitivo. Aquí ya está desde un enfoque más aplicativo, porque aplicado en el rendimiento académico, para fomentarlo dentro de nuestros estudiantes. La creatividad con herramientas, el espíritu de trabajo en equipo, bueno, inclusive hasta esto están los famosos wikis. Ahí existen las famosas wikis, que es trabajo colaborativo, blogs donde pueden interactuar, colocar ideas. El don de la palabra, el hecho de saber comunicarse, saberse llevar con otros, el saber escuchar, el ser un buen, no es lo mismo oír que escuchar, es totalmente distinto. La buena memoria, que más adelante vamos a hablar de eso, y la autodisciplina, el hecho de estar motivado, motivos personales. La autodisciplina tiene que ver mucho la actitud positiva, proactiva y emotiva para ser autodisciplinado. Porque todo eso es uno el que lo pone y uno lo tiene que fomentar en sus estudiantes a través de distintos tipos de técnicas, modelos, que yo ya le dije de que el experto en desarrollar eso es usted, porque no es un producto empacado. Aquí solo estamos hablando del principio neuropsicológico de eso. Ya de ahí cada quien sabrá qué componentes ponerle a cada
uno de los componentes para impartir de una mejor forma su clase. A continuación vamos a ver varios tipos de aptitudes. Imagínense, todas las que se pueden desarrollar. Usted aquí tome las que crea o pertinentes o necesarias para su clase, para su asignatura. Interpersonales, intrapersonales, de organización, operacionales, lingüísticas, físicas, artísticas, razonamiento lógico, razonamiento numérico. En el caso de las ingenierías, si aquí alguien imparte clase en ingeniería, en programación, cosas de computación en la que es necesario esto, ¿verdad? Desarrollo de ambientes en diseño gráfico, artísticas, en comunicaciones lingüísticas, en aspectos de la administración de empresas o de mercadológicas operacionales, de organización, en aspectos de la psicología, interpersonales o intrapersonales, son aptitudes. Por otra parte, razonamiento espacial, arquitectos, razonamiento abstracto, igual, ingenierías, atención, coordinación visomotora, memoria, inventiva, razonamiento mecánico, percepción, hay más, son muchas. Acá solo les coloco las que son como más básicas y más generalistas en ambientes de aprendizaje. Aquí usted puede tomar, esta aptitud, quiero que tome esta aptitud, esto otro. ¿Por qué? Porque esto, aparte de que pueda ser de que el estudiante ya lo traiga innato, se puede desarrollar. Recordemos la plasticidad del cerebro. Cualquiera puede decir que mire, pero hay unos de que van a ser más listos y más rápidos. Sí, porque tienen la aptitud. Pero eso no quiere decir de que otro no lo pueda desarrollar. ¿Que le va a costar o va a tener un poquito más de dificultad? Sí, pero el cerebro es tan maravilloso que se adapta, es plástico y puede obtener ese nivel de aprendizaje que se necesita. La concepción de enseñanza desde las neurociencias relacionadas con las aptitudes. Acá son ya neurociencias con las aptitudes, que es el enriquecimiento. Vamos a tenerlo el enriquecimiento mediante el pensamiento y la resolución de problemas. El cerebro humano ha sobrevivido evolutivamente gracias a su capacidad de buscar nuevas respuestas, trabajar diferentes métodos de resolución de problemas y usar preguntas poderosas. La mente es un proceso, no es una cosa. Ya esto, exactamente este primer punto estábamos hablando con la doctora Estela antes de iniciar la conferencia acerca de cómo nosotros decimos la humanidad del ser humano, pero si usted ve el cerebro, el que ha sobrevivido a través de tantos años de evolución, gracias a su capacidad de buscar nuevas respuestas ante nuevos escenarios. Y esto de escenarios, bueno, y ahora pues van a cambiar escenarios financieros, económicos, políticos, laborales, tecnológicos. Pero el cerebro tiene la capacidad de resolver esos problemas y usar preguntas poderosas para resolverlo. La mente es un proceso, no es una cosa, ¿verdad? Valorar el proceso de aprendizaje de cada individuo más que los resultados. Educar para aprender a
aprender. Mire qué importante esa aptitud que debe desarrollar en sus estudiantes. Acá hay docentes en los que dicen, y tienen toda la razón, la nota no refleja el nivel de aprendizaje de un estudiante. Y hay que valorar más el proceso de aprendizaje que se tiene por cada individuo que en los resultados que éste ofrece. Y es porque hay que educar para aprender, aprender a aprender. Y a cambiar las actitudes y aptitudes de nuestros estudiantes. Lastimosamente, a través de la historia, todos nos adaptamos a a un mecanismo educativo mercantilista. Y si hago esto, ¿cuántos puntos me va a dar? Y si hago esto, ¿cuánto es de nota? O lo primero que preguntan, ¿tiene nota esta actividad? ¿Tiene nota este laboratorio? ¿Tiene nota esta lectura? Si es que desde un principio tiene que ir enfocado y usted cambiarle como docente el chip a su estudiante como profesional de su área. Y por aquí es donde entra en cada área de que usted le está facilitando el aprendizaje no para un resultado, sino que para que aprenda para la vida. Cuando vaya y pida trabajo, no va a decir, mire, aquí están mis notas. Va a decir, mire, sé hacer esto, esto y esto. Por muy insignificante que fueron las actividades que me dejó mi profesor en la universidad. Y esa es una actitud que se desarrolla con las neurociencias. El programa de estimulación temprana del cerebro y la preparación de niños para ambientes escolares que proporciona distintas estrategias para estimular todas las áreas. Esto con inteligencias múltiples. Aquí yo esto lo coloco porque no sé, y esto lo tenía que poner porque no sé si hay docentes acá en la ponencia que se dedican a educación inicial, o sea que son formadores de profesores o profesionales en área parvularia o de educación inicial. Entonces es por eso que menciono esto, de que debe de haber un programa o crear un programa de estimulación temprana del cerebro para niños, para que ya cuando lleguen a la universidad, ya como que vayan encaminados, como decimos, hacia estas áreas. Atender la química de la emoción, educar bajo ambientes de inteligencia emocional y ayudar a los alumnos a sentirse bien, apoyados y seguros emocionalmente. Mensajes para aumentar su autoestima y de esta forma activar serotonina, dopamina y endorfinas. Más adelante vamos a ver el circuito dopaminérgico y serotonérgico del cerebro que podemos utilizar para incrementar esos niveles bioquímicos y biomoleculares en nuestra corteza cerebral. Conectar el aprendizaje con todo. Esto opera en distintos niveles de pensamiento y no solo en el formal. Crear una arquitectura de la enseñanza, construir escenarios entre el alumno y el docente, el uso de la simbología y reducir la amenaza emocional. Ya quitarnos esa mala costumbre de la amenaza, de esto, de lo otro. No, hacerlo que reflexivo, racional, pensante, como diría Immanuel Kant o Friedrich Nietzsche, que decían de que hay que explotar el máximo del raciocinio y pensamiento humano, lejos de utilizar técnicas sucias
que no sirven de nada más que para frustrar y odiar el estudio o áreas de estudio para nuestros estudiantes. ¿Cuántos, incluyámonos nosotros, tuvimos excelentes profesores que nos acordamos hasta el día de hoy de ellos 30, 20, 15, 40 años después, que fueron nuestros mentores, no por lo que nos enseñaron, sino que porque creyeron en nosotros y nos enseñaron de distintas formas? ¿Y cuántos de nosotros odiamos ciertas asignaturas? No por la asignatura, una asignatura es ciencia, es conocimiento, eso no se odia, esa es una actitud que creó alguien. ¿Y sabe quién es ese alguien? El profesor. Cambiemos ese chip, ¿sí? A nivel cerebral en nuestros estudiantes. Enseñar considerando las especialidades cerebrales, por ejemplo, siguiendo los procesos involucrados en cada cuadrante, los mapas mentales creativos, los mapas conceptuales, los mandalas, los contenidos teóricos complejos y elaboración de redes de diagrama de flujo. Se puede hacer distintos tipos de actividades en los cuales el estudiante tiene que leer, tiene que colocar su creatividad completa dentro de una actividad y de esa forma pues fomentar el desarrollo de sus actitudes y aptitudes frente al estudio y frente a la carrera sobre todo. Planificar el aprendizaje experiencial, ya que el cerebro necesita básicamente experiencias para modificar su estructura y, y además activar su proceso de memoria. El cerebro necesita básicamente experiencias, y ya de que no se pueden brindar experiencias, ocupemos la curiosidad para que cuando el estudiante una vez pueda salir del confinamiento en el cual nos encontramos, creería yo de que casi toda América Latina, lo primero que haga es ir a poner en práctica a ver si es cierto lo que le hemos dicho. Y eso es que un aprendizaje, porque se va a ir a dar cuenta que en realidad así es. La tarea docente es aumentar y no perder las conexiones sinápticas. Hay que aprendernos esto. La tarea del docente es aumentar y no perder las conexiones sinápticas cerebrales. El enriquecimiento mediante la lectura y el lenguaje, la utilización de gráficos como estrategias de aprendizaje implícito y explícito, y estrategias declarativas episódicas de procedimientos y aspectos reflexivos. Usted es el que mejor sabe, o la que mejor sabe, qué temas pueden ir con estas metodologías. Usted como docente sabe que hay didáctica y pedagogía, y cada una le brinda estrategias. Y aquí es el fundamento neurocerebral el que le estoy dando para que usted lo tome, lo aprehenda con H intercalada de aprehender, de hacer a sí mismo y ponerlo en práctica. Dejando a un lado las aptitudes, vamos con la motivación, que es el otro apartado importante que les mencionaba. Es un impulso que da propósito o dirección a la conducta del individuo y opera a nivel inconsciente y consciente. Esto lo dice la Asociación Americana de Psicología ya en el 2010. Y para Eric Kandel, el premio Nobel de Medicina, por sus investigaciones
en Babosas de Mar con respecto a la memoria del ser humano, un neurocientífico, nos dice de que son estados instintivos elementales y fuerzas reguladoras fisiológicas más complejas. Y son aspiraciones personales asociadas, adquiridas por la experiencia. Mire qué importante. Asocia el impulso que es biológico innato en el ser humano con aspectos de aspiraciones personales o sociales adquiridas por la experiencia. Y están reguladas por aspectos fisiológicos cerebrales mucho más complejos. O sea que para motivar a alguien consiga lo que anteriormente en la presentación se estuvo pues explicando. Estos estados son elementos y fuerzas fisiológicas que tienen funciones directivas, activadoras y organizadoras. La directiva dirige la conducta hacia un objetivo, la activadora aumenta el grado general de alerta, o sea que está atento, y la organizadora, permítanme, organizan las conductas individuales de una secuencia coherente orientada hacia una finalidad o aprendizaje. Entonces, procuremos siempre que una actividad dentro del aula virtual sea directiva, que lleve un objetivo, siempre presente objetivos, no importando el enfoque o la conducta, por si es de enfoque basado en competencias. Activadora, que active, que ponga en alerta y que motive a su estudiante que vaya orientado hacia la ganancia de conocimiento para ponerlo en práctica en el mundo laboral actual. Y organizadora, procure tomar en cuenta todos los apartados cognitivos descritos arriba en la presentación: razonamiento, pensamiento, creatividad, atención, percepción. Acá están las principales orientaciones teóricas. Hay teorías biológicas, conductuales, basadas en la personalidad, las cognitivas y las emocionales. Las de la personalidad nos dicen que hay una motivación de logro, hay una motivación intrínseca. En las cognitivas lleva un propósito, una intención, genera expectativas. Siempre pregunten las expectativas de sus estudiantes. En las teorías emocionales, por mencionar algunas, la necesidad de estimulación o de crecimiento, o en la de personalidad, ahí tenemos al señor Abraham Maslow con su pirámide de necesidades fisiológicas básicas, o la pulsión por parte del señor Sigmund Freud, etcétera, por mencionarlas. Aquí está el sistema de recompensa cerebral o vía de recompensa cerebral, cerebro mesoaccumbens, que está constituido por el área tegmental, el núcleo accumbens, la amígdala y la corteza prefrontal, en donde les dije que nos íbamos a mantener. Está relacionado con las vías dopaminérgicas, y la dopamina es la principal modulador de las respuestas de este circuito y permite desarrollar conductas aprendidas que responden a hechos placenteros o de desagrado. En conclusión, aprendizaje. El que está motivado y motiva su cerebro consigue un cambio de actitud, y quien consigue un cambio de actitud consigue una aptitud. Vaya desde adentro hacia afuera. Modifique la bioquímica del cerebro de sus estudiantes de la forma en que lo hemos estado desarrollando en la ponencia, para que ese
pequeña molécula de dopamina cambia la actitud en sus estudiantes, y una vez esa actitud cambiada, va a poder generar una aptitud distinta, una conducta observable y medible que le va a ayudar tanto a usted como docente y a su estudiante para ser un mejor profesional, un mejor ser humano y tantas cosas de mejora. Acá está cómo lo podemos hacer. Tenemos el sistema de aprendizaje RAS, se le conoce así, que son estos filtros que ayudan a discriminar y poner atención sobre lo que realmente le importa, y el conocimiento de dichos filtros ha llevado a crear un sistema de aprendizaje que toman en cuenta dichos filtros, conocido como RAS. ¿Qué significa RAS? Sistema reticular de activación, en el cual está inmersa la amígdala, que es el filtro positivo de la amígdala, y la dopamina, que es la que interviene en el proceso de neurotransmisión de lo que es los neurotransmisores del aprendizaje y la motivación en nuestros estudiantes. Todo empieza en el RAS, que es el primer filtro del cerebro y responde a la novedad y al cambio. Vaya, aquí está para generarle curiosidad y un cambio de aptitud y actitud. O bien algo le entusiasma y le pone interés o atención, o le pone trabas para que no se aprenda, y se lo coloco entre comillas. Si la información se considera importante y beneficiosa, pasa a la amígdala, y también conocida como el filtro efectivo, pues dependerá de ella si le gusta o no la información que ésta pase al cerebro mayor. O sea, de que como que si decimos que si se gana la amígdala, pues ya lo hicimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta lo pasará al cerebro, a un cerebro atento, a un cerebro abierto al perceptivo, al aprendizaje nuevo. Tenemos que la amígdala puede bloquear la información si se encuentra bajo presión. No generemos estrés, no generemos ansiedad, no amenacemos, sino de que procuremos llevar cronológicamente programadas clases y actividades para que el estudiante no se sienta bajo presión y pueda generar una actividad con un conocimiento que le va a ayudar a su formación, que aprenda, recordemos, para la vida, no para una nota, y que no esté pidiendo de que si eso es nota, sino de que sepa que eso es algo que le va a ayudar a él. Sin embargo, si se encuentra motivada y cómoda, dejará que pase al cerebro central con ayuda de la dopamina, que es un neurotransmisor que controla los niveles de atención. Aquí está el secreto. Y activa cuando la información que acaba de ingresar se asocia al placer. La dopamina es el neurotransmisor de la atención y del placer. Así de que aquí el estudiante va a estar plácido, va a decir qué original, qué súper, qué genial esta clase, me encanta, no me la pierdo, ahí estoy, me conecto antes. ¿Cuántos nos gustaríamos que estudiantes fueran así? Y hay muchos que sí lo son, pero ya ve que se puede hacer más. Trate de estimular esa dopamina a través de la amígdala en sus estudiantes. Ese es el secreto. ¿Cómo? Usted es el experto. Acá está qué es lo que debe de hacer. Porque ya le mencioné, ¿verdad? Yo no soy ingeniero, ni médico, ni ninguna otra rama de economista, administrador de los que quizás se encuentran acá. Acá está el sistema que sigue. RAD. Novedad, emotividad, placer. El RAS se convierte en D, ¿verdad? La receptividad, la actividad y la dopamina. Eso es la D al final, que es
la novedad, qué hay de nuevo, qué vamos a hacer. Esto me gusta, qué bonito este tema, me encanta. Emotividad, póngale emoción. Y por último, D, dopamina. Póngale placer, que se genere placer en nuestros estudiantes. Y captar la atención del RAS es la clave para un aprendizaje significativo y poder ser estimulado por medio de los sentidos y búsqueda de la novedad, sorpresa y creatividad. La experiencia valiosas, la experiencia valiosa estimula la producción de dopamina, lo que ayuda a encontrar placer en las acciones que los alumnos realizan y gracias a la liberación de dopamina, los estudiantes tienen más probabilidad de recordar, comprender lo que aprenden si les resulta convincente o tienen parte en deducirlos por sí mismos, que es parte de la curiosidad. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la atención prestada y acá les dejo las referencias bibliográficas que utilicé para la presentación. Muchas gracias, doctor Estela de Villa. Muchas gracias, profesor, por su presentación, por seguir, bueno, compartiendo sus conocimientos y por la pasión con que los transmite. El tema del valor de la neuroeducación en el aula. Bueno, no sé si hay preguntas, creo no vi ninguna pregunta en el chat, no sé si alguien quiere abrir el micrófono para formularle alguna pregunta al expositor, con mucho gusto. Creo que no hay ninguna pregunta. O si quieren utilizar el chat. Aquí hay una pregunta de Alejandro. Dice si el aprendizaje significativo puede mediar en el circuito de recompensa. Sí, exacto. Es más, el aprendizaje significativo es resultado del circuito de recompensa, ya que el circuito de recompensa dopaminérgico y serotonérgico es, bueno, dentro de las, digámoslo así, dentro de las adicciones, el cerebro del adicto se vuelve adicto a determinadas sustancias por el sistema de recompensa. Entonces acá lo que andamos buscando es de que el sistema de recompensa se active para un aprendizaje significativo, poniendo en práctica todas las prácticas neuropsicológicas docentes vistas en la ponencia para que el estudiante se recuerde con mayor facilidad y le genere placer el hecho de, o como usted lo menciona, doctora, que le apasione un tema y lo mencione con tanta fluidez y dominio y tantas cosas, ¿verdad? Y eso muchas veces, inclusive hasta podemos ver eso ya en profesionales en el mercado laboral, ¿verdad? De que hay algunos de que como que profesionales de que están ahí, pero que se sienten frustrados con su profesión y como que no están inclusive tan motivados porque puede ser de que fueron obligados por XY motivo a estudiarlo. Así de que totalmente vinculado el sistema de recompensa con el aprendizaje significativo. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá de Griselda. Griselda nos pregunta si se ha podido diferenciar aprendizaje según género, entre hombres y mujeres. Pues hasta ahorita Si aprenden, perdón, Sí. profesor. Y si aprenden completa más adelante, si aprenden de la misma manera. Hasta ahorita las investigaciones que han arrojado las diferencias cerebrales de género van más que todo enfocadas más a actividades, intereses y conductas, que eso ya más es una actitud y una aptitud que lo desarrolla, como lo pudimos ver acá, distinto cada quien, pero no está
tan comprobado, o mejor dicho, no está comprobado científicamente que hay ciertas habilidades que tengan más desarrollados hombres que mujeres, ni mujeres que hombres. Lo que hasta ahorita sí se sabe con investigaciones propias y adecuadas, neuroanatómicamente funcionales y científicas, es de que sí existen configuraciones totalmente distintas del hombre a la mujer y la funcionabilidad y dominio cerebral del hombre y de la mujer. Eso sí, más sin embargo, dentro del aprendizaje, hasta por el momento no se han hallado hallazgos significativos entre hombres y mujeres. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta acá. Leila de Brasil nos pregunta, dice, profesor, ¿hay algo a decir sobre las metodologías activas? Las metodologías activas. Sí. No sé, Leila, si querés ampliar un poquito a qué te estás refiriendo con Exacto, metodologías sí. activas. Exacto, ahí a qué se refiere, solo que como que me oriente o me explique más sobre qué ¿A qué te hace refieres? referencia sobre método, porque todo lo que hemos mencionado son metodologías activas in situ en el aula virtual con nuestros estudiantes. Bien. Ahora tenemos una pregunta de José. José pregunta si las inteligencias múltiples son aptitudes. Las inteligencias múltiples son aptitudes. Entonces, sí, porque recordemos de que una aptitud, como le mencionaba, está como previamente ya instalada en nosotros, y las inteligencias múltiples son, digámoslo así, dominancias que ya tenemos hacia determinadas áreas, que bueno, inclusive en este apartado de acá de las aptitudes, en este hay inteligencia interpersonal, intrapersonal, de razonamiento, la abstracta, la artística, la física, la lingüística y la numérica son eh, inteligencias múltiples. Así de que sí, totalmente de acuerdo. Perfecto. Gracias, profesor. Otra pregunta acá, Alejandro dice, ¿qué áreas neuronales activa la meditación y cómo se puede incorporar en la educación virtual? La meditación, eso es áreas relacionadas con el estado de vigilia, igual el circuito dopaminérgico y serotonérgico. En cuestiones de la, digámoslo así, de la educación, se pueden ocupar técnicas meditativas o contemplativas a modo de ejercicios que realicen los estudiantes para tolerar más el estrés, bajar el estrés, y recordemos que la amígdala cerebral no funciona bajo estrés. Entonces, pues, el apartado meditativo, pues, viene a fomentar una ayuda que lo controla el tronco encefálico y también las áreas contemplativas como la imaginación, el pensamiento, que es a modo de eliminar o dejar a cero las áreas de pensamiento y más las áreas creativas de la creatividad como una imaginación dirigida a modo de meditar y contemplar más acerca de un viaje interno, XY, viaje imaginario, pues que se tenga a modo de reducir el estrés, pues a modo de ayudar para que la amígdala esté preparada para el proceso de aprendizaje significativo dominado por la dopamina. Perfecto. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta, Silvia. No, sí, dice si usted puede aclarar algo sobre la inhibición. ¿A qué se refiere con aclarar?
Bueno, Silvia, no sé si querés agregarnos un poquito, aclararnos en el chat, a ver a qué te referís. Vamos siguiendo con otra pregunta. Porque aquí para ampliar la inhibición es estímulo, el profesor deja una tarea, tiene que hacer que el estudiante ponga en base las funciones ejecutivas tal cuales están aquí, para que luego de la función ejecutiva dé una respuesta adecuada por parte de un cerebro racional. Si hay un estímulo que es una tarea y el profesor no explica, amedrenta, no motiva y está exigiendo rápido, estresa y va a dar una respuesta impulsiva generada por el sistema límbico o primitivo impulsivo de nuestro cerebro, en el cual no va a existir razón ni meditación, ni programación, ni estructuración, ni ninguna otra facultad mental elemental superior. Eso es lo que podría ampliar yo, que fue lo que expliqué en este diagrama. Bien. Gracias, profesor. Ahora lo comprendo mejor. Ah, ok. Ok, gracias. Ok, tenemos otra pregunta de Anaximandro. Dice que cada persona evoluciona de forma única, lo que nos diferencia a unos de otros. ¿Qué opinión merece de su persona en cuanto a esto? Ya que a veces los docentes vemos al grupo como homogéneo. ¿Qué se puede hacer? Ay, me perdí. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? Unos aprenden más rápidos que otros. Gracias. Bien, acá tenemos que partir de algo. Totalmente de acuerdo en que los grupos son homogéneos y parten de la homogeneidad y la universalidad de un grupo. Solo de que recordemos, y no hay que dejar, no hay que dejar perder acá la administración de la educación, que también en determinadas asignaturas dentro de una malla curricular o pensum, hay prerequisitos para estar ahí en esa asignatura. El grupo se puede considerar homogéneo universalmente hablando en las primeras asignaturas o grupos del primer semestre o ciclo de la carrera, mas sin embargo ya en uno de cuarto, quinto ciclo en el cual los estudiantes ya tienen que tener presaberes, preconocimientos y determinadas actitudes referentes al estudio, lo que se puede hacer para homogenizar el conocimiento es generar grupos de apoyo dentro de los mismos estudiantes. Siempre van a haber algunos que sobresalen, otros proactivos, otros que quieran ayudar y todo lo demás, y hay que aprovecharnos, hay que aprovechar en el sentido de la ayuda de estas personas, en el cual es aprendizaje para ellos y a nosotros nos ayudan para generar una homogenización general del grupo de estudio, ya que tenemos que generar o recordarles determinadas estudios o presaberes que tienen para estar en ese grupo. Y de esa forma creería yo de que es la forma como más didáctica o pedagógica de poder hacer de que todos, como dicen, estemos en sintonía. Aunque lo ideal sería de que si ya es una asignatura que tiene prerequisitos, ya debería de haber cierto conocimiento y bagaje de conocimientos para estar ubicado en esa asignatura. Bien, muchas gracias. Otra pregunta de Mercedes. Dice, ¿cuál cree usted que es el mayor reto al que se enfrenta la estimulación al estudiante ante las nuevas formas virtuales? Una quizás del reto como docente es el hecho de no poder observarlo.
¿sí? El hecho de no poder observar y estar con ellos, perdón, dentro de el grupo, dentro de un salón de clases, ya que muchas veces pues podemos decir, tengo un excelente grupo de clases, ya que son sus notas y aquí y allá, y puede ser pues de que inclusive se esté cometiendo hasta fraude en ciertas cosas, y eso hay que hablarlo abiertamente, de que ha sido uno de los grandes problemas con los que se ha encontrado la mayoría de universidades en todo el mundo con respecto a sus estudiantes en esta opinión, entonces en esta forma. Yo creería de que los estudiantes, el del profesor es observar y ver las conductas, es un reto, y aptitudes y actitudes. Y por parte del estudiante, su mayor reto es desarrollar actitudes autodidactas que le permitan ayudar y fomentar sus procesos de aprendizaje significativo, ya que la mayoría de veces por nuestro proceso formativo como que estábamos más cómodos de que esto lo veo con el profe, le hago esta consulta, voy a la biblioteca, pero ¿y hoy? Ahora no, tiene que ser él mucho más arquitecto de su aprendizaje, de su conocimiento y obviamente de su destino. Bien, bueno, ya para ir cerrando vamos a pasar a las dos últimas preguntas. Acá Miriam pregunta, en estudiantes de educación media, ¿cómo activar el conocimiento en esta modalidad virtual? Igual, o sea, esto que les menciono acá es aplicable hasta para estudiantes de primaria, secundaria, universitario. El principio de aprendizaje del cerebro es el mismo. Lo único que va a cambiar, y en lo que yo siempre le insistí, el profesor es el experto, el profesor es el que sabe cuál es su escenario y cuáles son sus estudiantes a los cuales se va a dirigir, y son ellos o ellas los que mejor saben de qué forma van a activar, con qué actividades la corteza cerebral y la amígdala de sus estudiantes. Recordemos que ya sí son de secundarias, que son adolescentes, son distintos a los universitarios, y por eso le mencionaba, y igual no es que me adjudique demencia, pero no tengo experiencia con educación secundaria porque no es mi especialidad. Entonces ahí creería yo de que la compañera que pregunta eso, ella se dedica a eso y ella es la que conocerá. Acá solo le di el principio neurofisiológico y neuroanatómico y neuroquímico del cerebro, que funciona desde un niño de 7 años hasta un adulto universitario. Bueno, perfecto, muchas gracias. María pregunta si sabemos que hoy tenemos problemas con la salud del sueño. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros estudiantes y a nosotros mismos? Tener una mejor higiene del sueño es dormirnos siempre a una misma hora y levantarnos siempre a una misma hora. No, nunca ocupar el celular para dormirnos, porque la pantalla va a activar áreas regionales y subcorticales del cerebro que le va a incrementar la tensión y va a hacer que le dé más insomnio porque está activando más su corteza cerebral. No ver ninguna pantalla, sino de que irse a acostar, no importando si es fin de semana o no, a la misma hora, y levantarnos a la misma hora, irnos a dormir a una hora y levantarnos a la misma. Procurar dormir de 7 a 8 horas en ese lapso, o de 6 horas y media a 8 horas como adultos, y no estar teniendo actividades del tipo de interacción con tecnología en la cama, ya que ahí pues se incrementa la actividad cerebral
y pues va a incrementar más lo que es el insomnio. Y ahí es donde se declina la higiene del sueño y no se puede pues mantener un periodo normal de sueño, sino de que me voy a acostar a las 3 de la madrugada y me levanto a las 10 porque tengo las clases, pero se va a encontrar somnoliento, no va a estar en un estado de alerta ni de vigilia, por lo mismo que le menciono. Entonces, yo creería de que pues, con solo esos 2 pasos, irnos a acostar a una misma hora y levantarnos a una misma hora y no tener actividad con tecnología al momento de irse a dormir, es suficiente para poder tener un sueño reparador y placentero. Perfecto. Sí, de hecho, veo que aconsejan no tener equipos electrónicos tampoco en los cuartos. Exacto. Para poder tener el espacio lo más resguardado posible. Bueno, vamos a ir terminando. Agradezco al profesor McQuaid por su excelente presentación. Agradezco a toda la audiencia que nos acompañó hasta el final, por su tiempo y por su interés. Y aprovecho para anunciarle que podrán revisar la presentación de nuestro expositor en el canal de YouTube que se lo coloqué antes en el chat. También quería contarle que a través de las redes sociales y por correo electrónico vamos a ir anunciando, compartiendo las fechas y los temas de nuestros próximos webinars. Pero ya puedo anticiparles que el 17 de marzo vamos a hacer una videoconferencia sobre el tema Educación Inclusiva, Perfil del Docente Inclusivo, que va a estar a cargo de un especialista de Colombia. Bueno, es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y volvemos a conectarnos pronto. Nos volvemos a ver y gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, doctora. A usted. Muchas gracias a todos. Gracias. Feliz día. Igualmente. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la ponencia, licenciado McQuaid. A la orden. Feliz día, gracias. Cuídense. Muchas gracias. Un gusto.